Pues vamos allá con este segundo de la temporada, pero quinto episodio de este programa de Charlando de Audiovisual, que vamos haciendo así cada cierto tiempo, cuando nos sale un poco, y que vamos en esta ocasión a estar con Diego Doger, como decimos, que yo siempre digo... Bueno, me dicen de todas las formas, pero da igual. Diego Fernández, entonces. Diego Fernández también nos vale, Bueno, Diego, vamos a repasar un poquito background, vamos a ver cosas del pasado, ya son muchos años trabajando y trabajando juntos. Entonces, si tuviéramos que decir a día de hoy, ¿qué es Diego Doger? Podemos decir que es más informático, más realizador, más videógrafo, más ¿qué? Buena pregunta. A ver, yo, mis orígenes parten de la informática, realmente, ¿no? Yo tuve una época con cibercafés donde echábamos las partidas del Quake, del Unreal, de todo esto. Poco a poco eso fue evolucionando un poquito a la inquietud audiovisual. Hubo un momento en el que dejé el mundo de la informática para irme a estudiar cine a Barcelona. Entonces ahí es donde me metí en el mundo de audiovisual ya de golpe y el mundo de la ficción. Pero la informática siempre estuvo ahí por detrás. Fue pasando el tiempo, estuve en rodajes, hice dirección de fotografía, mucha edición y tal, pero la informática seguía ahí, hasta que descubrí el mundo del broadcast, ¿no? del directo, del streaming, que fue como juntar un poquito el mundo de la informática con un poquito del mundo del audiovisual, y luego la realización en directo, ¿no? Yo hice mucha edición, edité muchísimas cosas, y es algo que cada vez me daba más pereza, ¿no? El mundo de la postproducción, el mundo cueva, todas esas horas que echábamos, ¿no? Bueno, tú lo sabes perfectamente. Y claro, ¿qué nos daba el broadcast? Pues ese ingrediente de informática junto con que no tenías que echarte esas horas de edición, porque esto es un directo y un directo ya queda todo grabado. O sea, lo que está en directo ya no se puede editar. Y esa fue como llegué ahora mismo al mundo de la realización, que es lo que más ejerzo ahora mismo, en directo. Estamos avanzando bastante, pero yo quiero ir un poquito más atrás ahí con el tema de la informática, porque a mí me llama la atención el mundo cibers, que para los que acaben de llegar, igual casi hay gente que ni sabe lo que es un ciber, pero ese mundo cibers también, las configuraciones de los ordenadores, que luego hablaremos de cómo aplicarlo al actual mundo del streaming. Uh-huh. ¿Qué rescatas un poco de aquella época? Sabemos que también eres aficionado a los videojuegos un poquito, pero sí. ¿Qué sacamos de conclusión de esa enseñanza que te dieron los cibers? Pues lo que más saco es formatear cada 15 días. Es tener los ordenadores siempre a punto, porque en cualquier momento, ya sabes, bueno, mundo Windows sabes cómo es, mundo informática cualquier cosa puede fallar, y en los cibercafés pues los ordenadores son son la fuente de ingresos, ¿no? El público lo que hace de aquella era echar una monedita y el ordenador tiene que funcionar, ¿no? En este caso, pues nosotros ahora hacemos unas realizaciones en directo que se basan mucho en la informática y los ordenadores tienen que funcionar. Entonces, la similitud más directa que encuentro respecto a esa época es que todo tiene que funcionar perfecto y nada puede fallar. Y de ahí también mi obsesión, que tú conoces bien, de formatear cada 2x3, tener el ordenador siempre lo más limpio posible y la estación de trabajo que tengo, usarla exclusivamente para cuál es su fin, ¿sabes? Había una presión, metías 100 pesetas, eran 20 minutos y el ordenador iba mal, pues parecido ahora con el streaming. Correcto. Igual te comías 5 minutos que no te funcionaba, no te arrancaba el navegador, no arrancaba el juego y el tiempo sigue pasando, ¿sabes? Pues mira, el tiempo es algo que se parece también en lo que hacemos ahora, ¿no? El tiempo es fundamental, sobre todo cuando hacemos realizaciones en directo, pues clavarlo, ¿no? Y la presión. Y la presión que tú bien sabes que tenemos a veces en los directos, que cuando empieza el directo, o sea, a lo mejor nos vamos 3 o 4 horas antes para prepararlo todo, pero el tiempo cuando vamos a hacer un directo, sabes que corre de otra forma. O sea, 5 minutos en un directo es como un minuto, es decir, va a otra velocidad, ¿no? Enseguida, pero ¿cómo falta ya solo una hora? ¿Cómo? Me cago en la leche, tío, que no llegamos. Y por eso nuestra obsesión siempre de ir con mucha antelación, porque yo siempre digo que prefiero tirarme 2 horas sin hacer nada que ir con el tiempo justo y sabiendo que no vas a llegar y la presión de que aún no tengas todo preparado y el directo te empiece en 10 minutos. Tienes un pequeño paso por la ficción en cuanto a series, incluso la dirección de fotografía. Yo sé que tienes también una pequeña vía de escape ahí, que siempre te gusta pues tener algún proyectito de ese tipo. De vez en cuando haces algunos, no es tu actividad habitual, sí. Pero ¿cómo va ese pozo del audiovisual que te quedó de la ficción? Bien, a ver, yo lo que en principio me metí mucho en el mundo streaming también era para desintoxicarme un poquito del mundo de la ficción, que ya estaba un poquito cansado de eso.
Entonces fue pasando el tiempo y como que, vale, es algo que me gusta, que me sigue gustando, pero a lo que ya no tengo esa presión de tener que dedicarle tanto tiempo porque no vivo de eso. Sin embargo, la espinita siempre está ahí y de vez en cuando siempre apetece algún proyectito de estos. A veces me llaman para, yo qué sé, la foto de un videoclip o cositas muy puntuales, ¿sabes? Que no me quite el tiempo de lo que me dedico yo habitualmente, ¿sabes? Pero de vez en cuando me quito la espinita con algún proyectito. Algo cambia en 2019, 2018. Yo también formo parte un poco de ese momento donde te empiezas a mirar cacharros, ¿no? Del streaming. Se empieza como medio a crear no una necesidad, porque la necesidad viene en el 2020. Pero ¿qué pasa en el 2018-2019 para que empieces a ver cacharros de streaming y ver esa vía que puede llegar a ser un negocio? Claro, 2018-2019, bueno, Ancho decía en el anterior programa, la pandemia nos obligó a hacer cosas y yo creo que va un poquito por ahí, ¿no? O sea... Fue antes de pandemia, ¿eh? Bueno, la pandemia fue 2020. Un añito antes de pandemia empezamos a cacharrear. Cuando empezamos a hacer los del tenis, ¿no? Uh-huh. Puede ser. Claro, es que en el mundo del streaming, a ver, en el broadcast en general, yo creo que hay dos grandes grupos, que son las producciones grandes y las producciones low cost, que es más bien un poquito lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Entonces, el problema, como siempre, es a tipo presupuesto. Normalmente cuando nos contratan una producción en directo, pues siempre suele ser con un presupuesto muy, muy, muy ajustado. Entonces, ¿dónde está el límite entre llevar una producción grande con un gran presupuesto o algo que se pueda asumir por parte de nuestro cliente habitual? De ahí la necesidad de buscar accesorios, minimizar en recursos para poder llevar a cabo esas producciones, no al nivel tan grande como para llevar un camión para realizar, pero que a lo mejor con un portátil, unos cables, un switch y tal, podamos sacarlo sin que sea un presupuesto desorbitado, ¿sabes? De ahí también el interés de intentar averiguar cómo podemos minimizar los costes, cómo podemos minimizar el equipo, ¿sabes? Para poder encajar un presupuesto que sea asumible por un cliente medio, que cada vez hay más clientes, ¿no? Porque cada vez se retransmiten más cosas. Hoy en día se retransmiten cosas que antes eran impensables. ¿Por qué? Porque se está democratizando un poquito las producciones y gracias a toda esta tecnología nueva que va saliendo, que implica que no tengas que llevarte un tráiler para hacer una producción a 5 cámaras, ¿no? Y que con 3, 4 personas y 4 juguetitos pues puedas llevarla adelante de una manera bastante digna. Y cada vez más. Después hablamos un poco de eso. De todos modos, hay aquí una cosita que acabas de decir que me interesa, que es cómo estás cambiando, y yo creo entender el porqué, la palabra streaming por la palabra broadcast. Es como quizás la palabra streaming se ha devaluado tanto por culpa de llamarle a casi cualquier cosa streaming, que ahora podemos considerarnos empresas de broadcasting o de... Sí, yo creo que vamos por ahí. A ver, ten en cuenta que streaming es cualquier reproducción que se haga online. Sí, online se podría decir, y no tiene por qué ser directo, ¿no? Por ejemplo, Netflix es una plataforma de streaming, ¿no? Amazon Prime, todos estos. Sin embargo, el broadcast implica que estemos en directo, creo yo, hasta mi punto de vista. Y un streaming puede ser a lo mejor, pues yo qué sé, pues tú con tu ordenador, con tu webcam, pues te haces un Twitch, por ejemplo, y haces streaming de cómo juegas y tal. ¿Sabes? Abarca muchos conceptos que nosotros no es exactamente lo que hacemos, ¿no? Nosotros hacemos producciones audiovisuales en directo y es más con ese formato televisivo. Vamos a multicámara, vamos a tal, y ahí es lo que nos lleva más al concepto broadcast, creo yo, ¿eh? Me hace gracia porque siempre escapamos de la palabra televisión y ahora tenemos que usarla para vender producción más cara, porque en cuanto dices que te pareces a televisión, inmediatamente estás diciendo que eres más caro, ¿no? Sí, va por ahí lo cierto, pero es que realmente es televisión lo que hacemos, ¿no? Son producciones multicámara, donde el lenguaje audiovisual, donde los valores de plano son televisivos, jugamos con bastantes tipos de planos, y es por donde van los tiros, ¿no? Porque un streaming, claro, como decía antes, puede ser un episodio de Netflix, pero sin embargo nosotros estamos haciendo un programa de televisión. Esto puede ser un programa de televisión perfectamente, ¿no? Y esto no tiene por qué ser en directo, ¿no? Pero sin embargo lo puedes emitir en streaming. En YouTube es una plataforma de streaming, por ejemplo.
Tú eres un tío bastante podcastero, pero eras de podcast clásico, de podcast de escuchar, de noche, de ponerte tus cascos y a dormir, ¿no? Pero, eso es. En el coche también. pero nos ayudó mucho para el formato podcast para adaptarlo al programa. Ahora mismo los podcasts son prácticamente programas. Sí. Nosotros tenemos Fondo Norte, que ya empezamos a llamarle programa en lugar de podcast. Correcto. ¿Crees que esto también cambió? Sí, pudo haber cambiado. Realmente el podcast, lo interesante es que tú puedes ver la imagen o no, como tú quieras. Yo creo que lo interesante del podcast es el contenido, es lo que se escucha realmente, ¿no? Este apoyo que hacemos ahora audiovisual está muy bien, funciona en plataformas como YouTube y tal, pero yo creo que el público, el 80% de la gente, no ve directamente. Yo, por ejemplo, vuestro programa, yo me lo pongo mientras estoy haciendo otras cosas, ¿no? Uh-huh. El apoyo audiovisual está muy bien, porque muchas veces siempre hay algún gesto, siempre hay algo que te llama la atención, algo que dicen y quieres verle la cara. Es un apoyo muy bueno, ¿no? Pero yo creo que podcast, vamos al mundo iVoox, vamos al mundo escucha. Es como una evolución de la radio, ¿no? Una evolución de la radio. De hecho, la radio ahora la apoyan también con cámaras, ¿no? Entonces, la gente pues tiene una plataforma más donde puede verle la cara a los que está escuchando, porque yo de pequeño me acuerdo que siempre tenía curiosidad de cómo era la cara de los que escuchaba. Uh-huh. Yo me escuchaba todos los programas, sobre todo de misterios, y los conocía a todos por la voz. Y siempre tenía esa inquietud de saber, ¿y cómo será la cara del tío este? ¿No? Hoy en día te dan la posibilidad de ver la cara, que a veces a mí me resulta muy interesante, ¿no? Porque tú puedes contar muchas cosas de una forma, pero la cara te puede decir otras cosas, ¿no? Y es un apoyo que se compenetra muy bien. Curioso el cambio. Llega la pandemia y tú haces bastantes apuestas, yo también, cada uno pues en la suya. De hecho, después rescataremos ahí un episodio de un programita que hicimos conjuntamente. Pero ¿qué supuso aquel proyecto de Onda Arlequinada para un poco tu entrenamiento, sobre todo en temas de videollamadas? Y yo creo que fue pues quizás un punto importante para que después pudieras llevar a cabo eso a nivel profesional, ¿no? Sí, correcto. La Onda Arlequinada o Fondo Norte, todos estos programas que hacemos de manera habitual, pues son un entrenamiento perfecto para ver, por un lado, cómo evoluciona la tecnología. Siempre hay actualizaciones, las videollamadas cada vez van mejor y no siempre tenemos esa continuidad de trabajo en nuestro día a día como para poner en marcha todas estas novedades. Entonces, son programas que son un poquito porque nos gusta hacerlo, más que por interés de trabajo o interés económico, y donde nos sirve de puerta para poner en marcha todas estas implementaciones que a lo mejor en un cliente final no nos atreveríamos a hacer, ¿sabes? Y es un entrenamiento que semanalmente pues vamos perfeccionando y vamos acompañando un poquito la tecnología, ¿no? Las actualizaciones, las videollamadas de aquella época no tienen nada que ver con las que tenemos hoy en día. Ha evolucionado los teléfonos, ha evolucionado el sonido, ha evolucionado todo, ¿no? Y es una manera de un poco estar siempre al día, ¿no? Lo compaginas con un hobby, o llámalo X, que te gusta hacerlo realmente, pero sin esa presión de que no lo estás haciendo para un cliente final, ¿no? Sin embargo, el cliente final pones en práctica muchas de las cosas que has aprendido en este tipo de programas y te da la confianza también de saber cómo funciona la técnica y ese background, esa experiencia para sentirte más seguro luego con el cliente final. Quizás en ese 2020 pasa algo que todos vimos un poco. Yo quizás fui un poco más conservador, ¿vale? Tú hiciste una apuesta muy grande ya a partir de ahí por el streaming. Yo no quería abandonar el tema del vídeo, pero lo vimos como un boom, ¿no? Como que de repente se convirtió el streaming en una necesidad. Pasó en ese 2020 y de repente empezaban a pedir streamings por todo. Claro. Parecía incluso que si algo no tenía eso, pues claro, no llegabas a la gente. Fue como temporal, quizás un año y medio, todos sabíamos que eso iba a explotar de alguna manera, pero ¿cómo fue ese momento donde de repente todo el mundo quería hacer streaming? Claro, a ver, hablas de la época pandemia, ¿no? O pospandemia. Claro, el principal inconveniente que tenían las empresas de eventos o todas las cosas que se organizaban era que no podía acceder el público, ¿no? Entonces, si hay cosas que tienen que sacar sí o sí, el streaming era el producto, ¿no? Realmente era la manera de hacer llegar ese evento a la gente, que la gente lo pueda ver desde fuera, pero con esas limitaciones de aforo que no podían entrar a los sitios. Entonces, por eso yo creo que estaba un poco esa necesidad del streaming.
porque los eventos tenían que seguir, porque muchos estaban contratados, hay condiciones económicas que tienen que sacar adelante. ¿Y cómo lo sacas? Pues para eso tenemos el maravilloso mundo del streaming, donde con unas cámaras y un equipo técnico reducido, pues puedes sacar ese evento al exterior y la gente lo puede ver de fuera desde la seguridad de sus casas. Vamos a hacer hasta teatro por streaming, me acuerdo. Yo creo que fue de lo más hardcore, ¿no? Porque era como necesidad de aforos reducidos, o sea... Bodas. Sí. Bueno, y aún se hacen. Y aún se hacen. Teatro, boda, los partidos de fútbol. Nosotros te hemos hecho, por ejemplo, en Arausa, cuando no podían entrar al campo, pues el partido se emitía, porque la gente era la única... A ver, yo entiendo que un partido de primera división, de segunda división, ahí tienen medios y esos tienen unos derechos audiovisuales que hay que sacar y tal, pero un partido de tercera división, donde el público no puede entrar, entran a lo mejor 4 periodistas y la gente lo quiere ver igualmente, ¿sabes? Ahí es donde empezaron a salir también las empresas de ticketing y todo esto, porque vendían las entradas del streaming, ¿no? Y en cierto modo, pues, gracias a eso, pues público que de ninguna forma iba a poder... Porque ¿qué equipo de tercera se puede permitir una producción de audiovisual de primera división? Bueno, eso ya impensable, ¿no? Pero con 2 o 3 camaritas y tal, y bueno, nosotros porque ya nos lucimos, ya nos metemos repes, ya le metemos de todo y cada vez se parecen más. A ver, las producciones de primera división es otro mundo, es otra liga, pero las emisiones que hacemos nosotros de fútbol, por ejemplo, yo creo que están al nivel de a lo que a lo mejor haría, yo qué sé, la TVG hace 20 años, ¿no? Estamos a ese nivel. El nivel de grafismos que tienen ahora en primera división es una locura, ¿no? Esa realidad aumentada y todo esto. Pero lo que es la base de un plano general, un plano máster que hace seguimiento del juego, plano corto para ver reacciones y repeticiones, marcador y todo esto, es como se retransmitió el fútbol toda la vida, ¿no? Más allá de las realidades aumentadas y tal. Pero lo que es el concepto del partido, nosotros transmitimos lo mismo que lo que hacía la televisión hace nada. Ese momento, aún no nos vamos a anticipar al tercer bloque, que es donde hablamos un poco de futuro, pero el streaming en 2020 se hace necesidad, se mantiene un poco, baja como necesidad a partir de 2021-2022. ¿Dónde estamos ahora a nivel en este aspecto? Ya no estamos en necesidad, estamos en que es un lujo o estamos en que es un complemento. Claro, ahora mismo está claro que no tiene la necesidad que tendría en esa época. El punto en el que estamos ahora mismo podría decirse que es un punto medio, pero es que yo creo que es algo que se está estandarizando tanto que eventos que antes eran impensables retransmitir, pues se están animando a retransmitir. Ahora, dentro de los presupuestos que tienen los eventos, pues ya empiezan a considerar cada vez más el hecho de retransmitirlo. Es decir, antes lo que se hacía era seguro siempre grabar una pieza audiovisual, siempre hay que tener constancia audiovisual de lo que se ha hecho y tal. Pero hay eventos que necesitan el directo. Entonces, por ejemplo, nosotros estuvimos unos años retransmitiendo el fútbol sala femenino, que es una liga, la división de honor, que nunca tuvo presupuesto para retransmitirse. Ahora mismo, con la democratización de la tecnología y todo esto, pues ahora mismo es una necesidad, porque ya se ha hecho. Nosotros estamos heredando cositas que han generado una necesidad desde la pandemia, ¿no? Cosas que antes no se retransmitían, que se transmitieron en la pandemia, pasó la pandemia y dijeron, ostras, pues ahora tenemos que seguir retransmitiendo. Entonces, en cierto modo, hemos heredado esa parte positiva de la pandemia que hemos creado una necesidad que antes no había. Y cosas que en la pandemia se retransmitieron, ahora tienen esa continuidad. Sin embargo, hay un caso, por ejemplo, que nosotros vivimos, que fue el caso de los plenos municipales, donde en pandemia se volvió una necesidad, pero la calidad de un pleno municipal estaba muy por encima de lo que requería ese pleno. Y entonces aparecieron muchas propuestas de empresas que, digamos que hacían un do-it-yourself con esto y te instalaban una serie de cámaras que al final nosotros llegamos a la conclusión de que era lo que necesitaba un pleno, que no necesitaba más. Pero fue muy curioso porque también incluso se metieron empresas a hacer el famoso low cost del low cost para poder hacer instalaciones más que servicios puntuales de streaming. Sí. Fue un palo para nosotros porque nos afectó, pero en el fondo es normal, ¿no? Sí, es lógico. Es lógico. En el caso de los plenos, por ejemplo, realmente tiene que haber una constancia de lo que se ha dicho antes. Firmas digitales. Firmas digitales, exactamente. Y sí que es verdad que muchas empresas se han unido al barco de instalar soluciones low cost del low cost, pero que sean autogestionables, ¿no? Que un funcionario pueda tal.
En un pleno realmente no necesitas un plano corto del que está hablando, ¿no? Con una cámara ya lo podría resolver. Es importante el sonido, eso sí, pero lo importante de los plenos es que quede constancia de todo lo que se ha dicho. Y sí, como dices tú, hay empresas que han encontrado un nicho en la instalación de soluciones autogestionables. Lo mismo pasa también con el fútbol, las cámaras VO2 estas que la enchufas y que tienen la inteligencia artificial, que siguen tal, ¿sabes? Que sacan informes, además. Que sacan informes y tal. Realmente son soluciones para que el cliente final pues tenga algo que no tenga que contratar por cada evento que se haga una empresa externa y se supone que ahí tienen un ahorro importante económico, ¿no? Y sobre todo en situaciones en las que no es tan importante tener planos de todo, ¿no? Por ejemplo, en las cámaras veo esta, vale. Yo entiendo que para un entrenador le puede funcionar, ¿no? O sea, tienes una visión muy general, ves cómo el equipo se mueve, ves cómo se mueven los jugadores y tal, pero el espectador final te aguantaría un plano donde los jugadores sean hormiguitas y realmente no tienes nada. A ver, puedes ver cómo va el partido, puedes ver el resultado, pero interés audiovisual no tiene, o sea, interés no es cómodo de ver. No te aguanta. No te aguanta, exacto, no me salía la palabra, no te aguanta. Pero entiendo que, bueno, es una manera de que también quede grabado el partido, porque entiendo que las federaciones obligan a los equipos a tener grabaciones. El registro, claro. Y claro, es una manera, claro, no, hay que entender que las producciones que hacemos pues tampoco son lo más barato del mundo, ¿no? Entonces, pues hay equipos que son más humildes, que no se pueden permitir tener una producción a 2 cámaras, 3 cámaras, y es una manera de mantener también esos requisitos mínimos que a lo mejor le manda la federación. Yo entiendo que no es un producto para todos, pero que aquí estamos a buscar a rellenar los requisitos mínimos para poder llevar a cabo todo este tipo de eventos. Entiendo que es así. Bueno, pues vamos a hacer el primer corte técnico, vamos a pasar al segundo bloque y seguimos ahora con la conversación. Bueno, pues seguimos con esta conversación interesantísima de Streameando en 2025 con Diego. Hablamos un poquito de técnica. Diego, y en este caso emitimos.com, hace una apuesta muy fuerte por el NDI. Quizás los que hacemos streaming de una manera más, pues menos como actividad principal, hubo un momento donde nos desvinculamos gracias a cacharros como el ATEM y esa democratización de la que hablamos. Pero ¿por qué en su día investigas tanto sobre el NDI y sobre la red que tanto te gusta en este mundo? A ver, el mundo NDI es un mundo delicado donde los puristas del audiovisual realmente sienten cierto rechazo, pero yo hay varias razones por las que me encanta, o sea, me decanto mucho por el mundo del NDI. Una, yo vengo de la informática y me siento cómodo en el mundo de las redes, ¿no? Sabes que el NDI es vídeo por IP, realmente, donde la estructura se basa en una red informática, ¿no? Por los cables de red es donde pasa la imagen, pasan más cosas y tal. Luego, por otro lado, el NDI te reduce mucho el workflow de la producción, ¿no? Tú piensas que con un ordenador portátil y un switch tienes lo mismo que sería, pues a lo mejor a nivel, yo qué sé, broadcast, televisión, la cantidad ingente de cacharros que tienes que llevar, distribuidores de señal, porque piensa que lo guay del NDI es que el switch es quien genera es quien gestiona todos los flujos de imagen, ¿no? Entonces, en un solo cacharro, tú tienes la distribución de la señal de todo. Todas las cámaras que estén dentro del NDI, pues las puedes recibir en todos los ordenadores, por ejemplo, que estén dentro de la misma red. Te pongo un caso práctico, por ejemplo, si hacemos un partido donde necesitamos hacer repeticiones, el técnico de repeticiones pues necesita recibir las mismas señales que recibe el realizador, ¿no? Entonces, ¿qué se suele hacer habitualmente? Pues llevas un rack con tus distribuidores de señal, tienes que duplicar cables para que la señal le llegue también al técnico de repes y tal. Sin embargo, el NDI te lo reduce todo a un switch. Realmente todas las cámaras que estén dentro de ese switch las reciben todos los dispositivos que estén dentro de la red. Para llegar al punto en el que realmente con un ordenador portátil y un switch, pues tienes
toda la cacharrada que, o sea, yo lo sé por compañeros, ¿no? Para hacer lo mismo que hago yo, pues tienen que llevar un rack que te mide 1,5 metros de altura, tienen que llevar 1000 cacharros, una furgoneta para llevar el rack, ¿no? Y el NDI te lo simplifica muchísimo. Y luego te ofrece cosas como, por ejemplo, con un solo cable de red, pues te alimenta el encoder, tienes el tally, tienes el intercom y simplifica muchísimo el workflow. ¿Qué pasa? Que la gente, los técnicos de toda la vida son muy reacios a adaptarse a este nuevo sistema porque le tienen miedo mucho al mundo de las redes y esto es muy, muy software, ¿sabes? Tú con el ATEN enchufas, funciona o no funciona. Sin embargo, aquí a lo mejor no te funciona una cosa y te tienes que meter en informática, ¿no? Tienes que tener un mínimo de conocimientos de informática. Pero ¿qué pasa? Que yo siempre digo que los cables SDI también fallan. Y yo que me fío más de un cable de red, un RJ, que cada vez se usa más, por ejemplo, el NDI traspasado al sonido sería el Dante, ¿no? Donde el Dante realmente es lo mismo. Donde antes tenías que llevar un coche entero, una furgo cargado de cacharros, ahora mismo por Dante con el switch y con el cable de red, pues tienes todos los envíos y puedes hacer virguerías. Pero, claro, tiene esa falta de física, que es lo que quiere mucha gente, con lo que se siente más tranquilo, ¿no? De enchufar, desenchufar. No funciona, pues desenchufo aquí y enchufo aquí. Pero lo dicho, si algo puede fallar, va a fallar, ¿no? Y los cables SDI también fallan. Y los cables HDMI también fallan. Y yo me fío más de un cable de red que va a la cámara y luego simplemente HDMI o SDIs, pues latiguillos pequeñitos que pueda cambiar rápido, pum, 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 pum. Pero el flujo se reduce muchísimo, muchísimo. Yo voy, ya te digo, con un portátil y un switch. Y luego tiro cables de red a las cámaras. Y ya está. Y no tengo que ir con una furgo cargado con 20.000 accesorios. Quizá la relación de amor-odio con el tema de la red vinculada al streaming es precisamente las instalaciones que tienen en los sitios, ¿no? Tú y yo nos hemos enfrentado a lugares públicos que tienen todo capado, redes abiertas, redes cerradas, IPs variables, dinámicas versus estáticas. Quizás ese miedo, pero también ese que los sitios a los que vas a streamear no siempre estén adecuadamente configurados a nivel informática, es un miedo hasta cierto punto lógico, ¿no? Sí, yo de hecho... En las fibras, que también había sitios donde no había fibra o donde ni siquiera la hay ahora, ¿no? Correcto. Yo incluso si hay fibra, yo ya no me fío ni de la fibra esa. Yo sí tengo que usar la fibra, yo para usar mi propia infraestructura, yo le meto un router por el medio, donde luego creo mi propia red local y uso la fibra simplemente como puerto WAN, como para abastecer de internet ese router que crea la red local. Pero nunca enchufo la fibra directamente a mi realización, porque yo juego con un rango de IPs en las que tengo que tener control sobre eso. Yo si me conecto directamente a la fibra de, yo qué sé, de un hospital, por ejemplo, ahí hay un mundo de IPs que convivirían con mi red. Yo lo que quiero es separar. ¿Que me dan fibra para tener internet? Estupendo, vale. Pero yo pongo una puerta de enlace por el medio para que esa fibra solo me dé la conectividad a internet. Pero yo creo mi propia red local. Aún así, normalmente cuando hacemos emisiones, pues la fibra la usamos como un conector más. Nosotros hacemos siempre salimos por bonding, ¿no? Usamos mochilas tipo LiveView y tal. Entonces llevamos nuestra propia conectividad. Llevamos, pues por ejemplo, el LiveView lleva 2 tarjetas. Bueno, ahora puede llevar hasta 4 tarjetas SIM, donde se juntan entre todas para que entre todos garantizaron el mínimo de flujo de conexión para poder salir. Entonces, si hay fibra en el sitio, pues sería una conexión más, ¿sabes? Pero no sería la básica. Porque aparte sabes que hay veces que la fibra, a lo mejor el router está muy lejos y es complicado tirar cables, ¿no? Por a nivel infraestructura. Luego, yo qué sé, nos tiene pasado alguna vez de que pisaran el cable, ¿sabes? Y por eso es delicado depender solo de una conexión. El LiveView funciona muy bien porque cada vez que, imagínate que baja la cobertura de una tarjeta o la fibra seca o lo que sea, pues balancea muy bien las otras tarjetas y es tiene como 3 backups, ¿no? Y te garantizan pues la continuidad de la señal. Hasta el punto que, por ejemplo, producciones, por ejemplo, nosotros hicimos la Copa Regiones de la UEFA, ya se está transformando en un estándar. Te obligan a usar LiveView. Con el pádel nos pasó también, ¿te acuerdas? Que para enviar a Disney Plus y para enviar tal, tenían un LiveView de base, otro LiveView de backup, ¿no? Pero ya es como un estándar. Tienes que tener LiveView para poder enviar.
¿Sabes? No se fían de una sola conexión. Es curioso porque yo veo ahí un escalón, ¿no? De lo que hablábamos de que si producción es low cost o no low cost, y de repente vemos un escalón donde hay esa dependencia técnica, donde te exigen live views y donde aún por encima es muy difícil acceder. Esto afecta porque de alguna manera hay que saber dónde estar. Entonces, todo esto que me acabas de explicar, tú mañana se lo explicas a un cliente y te dice, pero se ve y se escucha. Y le va a dar exactamente igual el flujo de curro que tengas. Y esto es un problema, ¿no? Porque al final esa seguridad de la que hablas, tú al final le tienes que transmitir al cliente que no se va a caer. Claro. Y a veces, al final es tecnología, todo puede fallar. Entonces, claro, cuando metes toda esa seguridad en la explicación y de repente falla, es un drama, ¿no? La guerra de siempre son los presupuestos. ¿Cómo le explicas al cliente que necesitas meter esto para garantizar la señal? Y dice, pero si siempre te fue bien, si siempre emitiste, nunca tuviste problema y tal, ¿no? Y esas caídas y tal. Y vas a pagar por algo que a lo mejor tú no vas a notar. Porque tú todos los años anteriores lo hiciste bien y funcionó, ¿no? Pero claro, muchas veces ya no solo es la seguridad de que la señal salga bien y la emisión salga correcta y tal, sino es la propia tranquilidad de ti a la hora de trabajar, ¿no? Hace poco hablaba con Anxo que realmente todas estos accesorios que añadimos a mayores en nuestras producciones no están repercutidos en los presupuestos. Pero vale, en cierto modo, vale, mira, no podemos meter Live View. A ver, Live View tiene unos costes, que son las tarjetas, que son el bonding, que son tal. Pero muchas veces acabas llevándolo, aunque no te lo paguen, por tu tranquilidad. ¿Sabes? No es del todo justo porque el cliente no está pagando por esa backup, por esa redundancia. Pero muchas veces el hecho de que no pierdas años de vida en ese trabajo, pues dices, mira, ya está, ya sé que no está pagado, pero yo por lo menos voy tranquilo. E injustamente muchas veces pues llevamos más accesorios de lo necesario. Esto pasa mucho con los técnicos de sonido, ¿no? Cuando dicen, no, tranquilo que el sonido está en sala, ahí está todo controlado, ya tienen la mesa y tal. Pues la mayoría de los técnicos que conozco yo, aún así, llevan su mesa, aunque no se la paguen, ¿no? Pero dicen, mira, yo al final la llevo porque yo con esto trabajo tranquilo, no me lo están pagando, pero por lo menos voy tranquilo, ¿sabes? Bueno, y ahí es donde está, claro, pasa siempre llevamos también, al final. Correcto, con las cámaras igual. Siempre damos más de lo que nos piden, porque nosotros cuidamos el producto al máximo y vale, no está pagado, pero siempre está ese amor por tu profesión, ¿no? Y tú quieres sentirte orgulloso de lo que has hecho. Y al final todos llevamos más de lo que nos piden, siempre. El tema es red, sonido, imagen, PC. ¿Tú crees que sigue habiendo demasiada dependencia técnica? De hecho, hay una frase que me encanta, que es la gran pregunta cuando nos ven nuestros setups, que es ¿y esto no puede ser más fácil? Nos pasa constantemente. Dice, pero ¿realmente os hace falta llevar toda esta cacharrada? Yo, a ver cómo le explico al cliente que cada cable que tenemos montado tiene una función y es imprescindible. Porque muchas veces nos contratan el servicio y piensan que vamos a ir con una cámara, la enchufamos a no sé dónde y a emitir. Y no son conscientes de que a lo mejor incluso nos lleva 2 horas montarlo todo, ¿no? Porque al final lo que ven, el resultado final, pues ven 2, 3 cámaras mezcladas, que se oye más o menos bien cuadradito y tal. Eso tiene que ser súper fácil hacerlo, ¿no? O sea, tú lo que ves aquí, esto no tiene... Este podcast, por ejemplo, que tenemos 2 cámaras, un plano corto, general y tal. Eso ponemos... Con un teléfono lo podemos hacer, ¿sabes? Esa es otra también. Plan, ¿pero por qué os falla si yo con el teléfono puedo transmitir perfectamente? Yo cojo aquí, mira, estoy haciendo un directo en Instagram, mira qué bien se ve, ¿sabes? ¿Cómo le explicas tú al cliente que no es exactamente eso lo que hacemos? ¿Sabes? Y ahí es donde está... aportar valor, que es complicado cada vez más. Correcto. Te quería enseñar aquí una. Bueno, lo que pasa es que, claro, no la vas a ver, pero si no te das la vuelta ahí, a ver si... Mira. Que es, por ejemplo, soluciones como esta, en este caso, de Holyland, ¿no? La Venus Leaf V2, no nos paga Holyland, ojalá. Pero es una cámara directamente que su pantalla funciona básicamente como si fuera un smartphone. En el sentido de que tú, esa señal, además de tener conectores RJ y poderla usar para meter en un control de realización, te permite mandar esa señal a las propias redes sociales donde quieras emitir. E incluso tiene presets como para poder meter grafismos y hacer retoques de color dentro de la propia cámara. A mí me recuerdan mucho estos tipos de cacharros, aunque este ya tiene cerca de 1 año y todavía no está estandarizado, a las llegadas del ATEM, ¿no? Que nos obligan
pues de alguna manera a reconfigurar el producto del streaming. Yo llegué incluso a plantearme hacer una inversión en una cámara de estas para ofrecer un producto ultra low cost. ¿Pero por qué? Porque veo que hay una demanda de ese producto y que la gente lo acaba solucionando, como tú dices, a golpe de móvil, por no poder pagarlo. Claro, surge el debate, ¿no? ¿Debemos realmente entrar ahí o debemos de mantenernos en el producto premium que no es premium porque hemos quedado que estamos un poquito en el medio? Vale. Yo, mi opinión es, para ofrecer un producto ultra low cost, me puede valer, siendo consciente de las limitaciones que puede tener esto. Yo el conflicto lo veo realmente cuando quieren usar estas cosas para ofrecer lo mismo que hacemos nosotros, que no es tan low cost. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, nosotros retransmitimos rallies, ¿no? Nosotros llevamos una producción bastante importante, con cámaras en remoto, con servidores por el medio. Ahora, desde hace unos años, hay una solución que se llama YOLOBox, no sé si te suena. Puede ser, no. YOLOBox es como una tablet donde le puedes enchufar cámaras por HDMI, ¿no? Entonces, dentro de esa tablet... Sí, creo que sí. Sí, ¿no? Le puedes meter los grafismos, le puedes meter el audio y tal. Entonces, nosotros estuvimos a punto de retransmitir rallies de montaña, pero hay otra empresa que entró y que empezó a hacerlos con el YOLOBox y pudo reducir mucho los costes. ¿Qué pasa? Que no funcionó bien, no funcionó igual. El YOLOBox al principio funcionaba con una tarjeta SIM y tú cuando estás retransmitiendo en sitios por ahí dependes de una cobertura que no es muy estable muchas veces, ¿no? Luego el YOLOBox implementó una solución, no sé cuánto vale al mes, donde puedes hacer bonding con otra tarjeta más que iría por Wi-Fi, es decir, tú puedes tener tu teléfono para darle Wi-Fi y se sumaría con la SIM que tiene interna, ¿no? Pero no es comparable con lo que hacemos nosotros y falla, ¿sabes? Ahí entramos en el mundo hombre-orquesta, donde le metes todas las señales en una tablet, lo puedes poner incluso encima de la cámara, donde le metes los grafismos, donde tal... A ver, hay gente que lo puede sacar, pero es que nunca tiene esa factura técnica de que lo que hacemos nosotros realmente, ¿no? Donde cada uno tiene su puesto, cada uno tiene su responsabilidad y cada elemento del equipo pues funciona de manera más en sincronía con todo lo demás. Sin embargo, cuando lo mezclas todo con este tipo de soluciones, si queremos hacer un producto ultra low cost donde somos conscientes de que puede fallar, porque estas cosas fallan, ¿sabes? Tú imagínate eso, en una tablet meterle 5 cámaras, yo no sé qué procesador llevará ese rollo, ¿no? Pero ya meterle los grafismos, tú a lo mejor estás, retransmitiendo un partido y es que le puedes hacer hasta repes. No sé cómo pueden hacerlo eso una sola persona. Hay gente que lo hace, ¿sabes? Pero yo no le veo fiabilidad a eso, de momento. Pero también hay que ser conscientes de que la tecnología evoluciona y cada vez se podrán hacer mejores cosas con menor presupuesto y menores accesorios. Eso es un hecho. Y eso es algo de lo que nos estamos alimentando también nosotros, ¿no? Las producciones que hacemos hoy en día, pues como hablábamos antes, hace unos años eran impensables, ¿no? Y la tecnología evoluciona y, bueno, no sabemos hasta dónde puede llegar. De todos modos, yo este cacharro, por lo que lo bicheé, fue porque, bueno, pues el año pasado, precisamente viajando con el Pontevedra, un espectador del programa nos decía, ¿por qué no hacéis una conexión en directo desde Salamanca? Y entonces, claro, yo empezaba a pensar, ¿qué tengo que llevar yo en el coche para hacer una conexión en directo desde Salamanca? Claro. Y entonces decía, hostia, es que si llevo algo que no sea un móvil, que me permita meter un par de microfonitos, en el que yo pueda tener una conexión estable en base a conectar un RJ, que lo puedo coger de un bar, por así decirlo, y poderme hacer eso desde allí, pues a lo mejor tengo 100 personas viéndome sin el despliegue técnico, ¿no? Entonces a veces eso es lo que tú dices, es como que se van creando necesidades, claro. También el mundo blogging cambió un montón, claro. Pero que te requieren el no tener que meter toda la cacharrada, que a veces incluso es un problema, ¿no? A nosotros, por ejemplo, se nos cayeron algunos que otros trabajos por el hecho de llevar los cacharros, porque a veces no tienes la capacidad de montar un set, ahí empiezan tus realizaciones a distancia, por ejemplo, que te metiste muy de lleno en ellas. Correcto. Pero como que va cambiando todo tan rápido que a veces ajustar el producto es complicado, ¿no? Sí, realmente yo creo que surgen necesidades nuevas, son productos diferentes. Es decir, lo que te comentaban a ti,
Realmente es algo que nunca se había hecho y es otra manera de hacerlo, pero no es el mismo producto, es otro producto diferente, ¿sabes? Y lo que tenemos es que diferenciar entre estas cosas nuevas que se pueden hacer a las cosas de antes. El problema es cuando quieres hacer lo que se hacía antes con estas cosas nuevas y reduciendo el material al máximo. Yo no sé, a ver, con un teléfono una conexión puedes hacer... Sí, a ver, a mí yo lo que haría sería pues un realizador en remoto, como trabajamos nosotros, y entramos con el teléfono o con la cámara y mandamos la señal a la realización en remoto, que es algo que nosotros hacemos mucho, ¿no? Nosotros muchas veces para poder realizar en sitios donde no podemos montar, como le llamamos muchas veces, el puesto de melones, ¿no? Donde ponemos la mesa, toda la cacharrada y tal, hay sitios, por ejemplo en pabellones, donde no es viable. Esos envíos de señales, que cada vez se estandarizan más, pues es una solución perfectamente fiable para poder sacar la producción al nivel de como si estuviéramos allí físicamente, ¿no? Las conectividades cada vez funcionan mejor y las cámaras pues tienen más posibilidades de hacer un envío de señal a un estudio donde alguien realiza en remoto, hace la mezcla y garantiza una producción más o menos decente. Y es lo que se está haciendo cada vez más, ¿eh? Incluso en los estadios de primera división y tal, creo que tienen montada una infraestructura de fibras y no sé qué, que van cableados directamente hasta los estudios centrales, ¿no? Van por fibra o no sé cómo envían la señal. Y lo realizan todo en un estudio en remoto. No deja de ser una manera de hacerlo en remoto donde, aunque las cámaras estén cableadas desde una ciudad hasta otra ciudad, es un remoto también, ¿no? Nosotros a otro nivel, pues utilizábamos tecnologías como bonding para poder recibir las cámaras donde estén. Un rally, por ejemplo, los rallies es impensable montar la producción y tirar cable hasta donde estén, ¿no? Entonces la solución es enviar las cámaras y envían la señal por bonding y un realizador en remoto tranquilamente pues las va mezclando y bueno, con sus sistemas de intercom y es perfectamente válido porque además las conexiones cada vez van mejor, las coberturas evolucionan muchísimo y ya estamos en un estándar donde, yo qué sé, un envío de señal de una cámara a 6 megas con el códec H265 pues tiene prácticamente la misma calidad a nivel producción audiovisual en directo que si la cámara estuviera cableada aquí. Realmente, ahora mismo hacemos una emisión en YouTube, ¿a cuánto lo hacemos? Entre 6 megas, 10 megas, más o menos, ¿no? Aunque la cámara tenga una capacidad de grabación de 50 megas y más, ¿no? O, por ejemplo, ¿qué más te da grabar con una, por ejemplo, este programa, grabarlo con una Arri Alexa o con una GH4? El producto va a ser prácticamente el mismo y diferenciar. Y más si vamos a emitir en Internet, donde tenemos ese cuello de botella, que es el bitrate, de 6 megas y pico, donde es totalmente... o sea, no vas a diferenciar una cámara de 200.000 euros de una cámara de 3.000 euros. Por acabar un poco con la técnica, hubo un momento donde se empezaron a intentar implementar, que yo creo que no acabaron de implementarse bien, los sistemas de realización en nubes, que tuvieron ahí una entrada durísima hacia el 2021-2022, más o menos. Pero lo que sí que, bueno, que a mí me metiste por los ojos fue el tema del VMix, ¿no? Como programa estándar de realización, que también nos sirve pues un poco desde cualquier lado, incluso como programa más estable. ¿Cuánto de importante fue el VMix en todo esto? Y yo lo que siempre digo es que el que sepa usar VMix prácticamente tiene trabajo, porque hay muy poco técnico de VMix, ¿no? Sí, el VMix es un antes y un después. Estamos hablando de que con un ordenador portátil y un software como es el VMix, pues tienes prácticamente todo lo que necesitas que tienes en un estudio de televisión. Todo. Incluso, yo qué sé, ponle que puedes poner varios VMix trabajando entre sí, pero con software tienes lo que antes valdría una millonada reproducirlo todo lo que haces en el VMix y viceversa. El VMix hace todo lo que hacías antes en un estudio de televisión, pero todo, prácticamente, desde sonidos, desde repes, desde los grafismos, todo lo puedes. Yo creo que es un antes y un después. Y a nivel realización, a mí me llama la atención de que en imagen y sonido, cuando estudian, pues no tocan el VMix, realmente. Y hoy en día un realizador tiene que saber VMix, es obligatorio trabajar con VMix, ¿no? Entonces me llama la atención. Ahora empiezan a salir muchos cursos de VMix y tal. Por suerte ahora mismo con los tutoriales pues es muy fácil aprender VMix. No hace falta que te metas a estudiar ningún curso ni hacer ningún curso, nada. Tú solo con tutoriales de YouTube hoy en día
o tutoriales cualquiera que encuentres por internet de forma gratuita, tú puedes aprender a usar VMix. Entonces, el que no sepa usar VMix realmente es porque no quiere. Y es una herramienta que te permite hacer toda la producción audiovisual, todo el workflow, todo el flujo, desde sonido, desde repes, desde grafismos, todo. Y para mí es un imprescindible el VMix. Desde alguien que renegó de VMix a todas las escuelas, a todas las universidades, hay que aprender VMix porque realmente te da, yo creo que, bueno, te habilita, ¿no? Al final, tanto a ser técnico y ser realizador y simplemente ejecutar, como a poder hacer tus producciones propias, que al final, pues mira, muchas veces incluso lo haces para mezclar, ¿sabes? Simplemente llevarte y no tener que montar tanto, como está siendo el caso de este programa. Lo acabarán haciendo, las universidades estos lo acabarán haciendo. O sea, es inevitable. Van a acabar pasando por VMix seguro. Tampoco nos paga VMix y podría realmente hacerlo. Totalmente. La verdad. Vamos ahí con 3 curiosidades. Y esta tienes que pensarla. Venga. 3 cacharros que te sorprendieron o que a día de hoy consideras imprescindibles para hacer streaming. Y, a ver, vamos a obviar un PC, ¿vale? Vamos a obviar cosas que tal, pero 3 cacharros que dices, buah, desde que los tengo me cambiaron la vida. Vale, el cacharro que me cambió la vida fue el LiveView. Ese es el imprescindible. O sea, hubo una época en la que cuando empezábamos un poquito a hacer producciones ya más o menos cuidadas en directo, pues uno de los factores más importantes para emitir es tener una conectividad, ¿no? Y esa inseguridad que me generaba muchas veces el ir con un router, con una tarjeta SIM metida y depender de un 4G que puede tener más o menos cobertura en función de dónde estés, ¿no? Y tener que estar moviéndote siempre buscando el punto donde haya más cobertura. Y luego esa tensión cuando estás en directo y dices, a ver si va a haber un bajón de cobertura y de repente aparece ese amarillo temido de VMix, que los que controlan VMix sabrán qué significa ese amarillo, ¿no? O sea, ha sido una caída de conexión. Pues esa inseguridad, el LiveView me la ha quitado por completo. Yo ahora siempre emito por LiveView. Y desde que tengo LiveView, pues la conectividad es algo en lo que no pienso. Yo simplemente estoy pensando en todo lo que tiene que ver con la producción, pum, 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 voy montando todo, y lo de emitir es algo que yo ya doy por hecho. Ni lo pienso. Es decir, yo envío la señal al VMix, al LiveView y emito. Ya está. Es una cosa menos que me ocupa en la cabeza. Porque nunca nos ha fallado. Nunca. Y antes, pues eso, la cobertura. ¿Te acuerdas de ir con el teléfono y buscar, ostras, aquí hay más cobertura, vamos a tirar el router? No, hay que tirarlo fuera de la ventana, porque ahí fuera funciona mejor, ¿sabes? Pues es una cosa que te ocupa espacio en la cabeza y te ocupa tiempo también. El LiveView ha sido el imprescindible. Cacharro 2 y cacharro 3, sin tanta explicación. Vale. Cacharro 2 y cacharro 3. Ostras. Pues Stream Deck, me acostumbré mucho al Stream Deck, a tener los shortcuts y con un botón, pues es súper cómodo, ¿sabes? No tienes que andar con el ratón cogiendo el overlay 1, overlay 2, no sé qué. Nada, dale un botón y que funcione. Cacharrillo, ok. Y cacharro 3, pues por ejemplo un decoder de NDI de Magewell, donde yo puedo enviar la señal de la producción a cualquier lado por HDMI o SDI. Es decir, yo tengo mi producción, pum, que hay que enviar la señal a una pantalla, tiro cable de red, lo enchufo al decoder ese y tengo la producción en donde quiera, en cualquier tipo de pantalla. Pues buenos cacharros, buenos cacharros. Segundo corte técnico, después arrancamos con un poquito más de cacharro, pero ya entramos en el bloque 3 y vamos a hacer esta paradita. Vamos con este tercer bloque. Bueno, aún no. Me quedaban 2 preguntas del segundo bloque. Un anhelo para el streaming, es decir, un cacharro que dices, me cago en 10, llevo viéndolo no sé cuánto tiempo, pero es que es carísimo y es imposible tenerlo. O carísimo o que no te decides, vamos. Ostras. Pues igual un ordenador más potente. Más, eso es el cambio continuo. Es que siempre estamos invirtiendo en mejorar los accesorios. Pero yo invertiría ahora mismo en mejorar lo que ya tengo. Es decir, un switch más potente a lo mejor, un ordenador más potente, mejores cámaras.
Pero ahora mismo no se me ocurre un cacharro que digas, jova, me encantaría tenerlo esto y no lo tengo porque me encantaría tener esto porque me va a aportar algo que no tengo. No se me ocurre. Yo ahora mismo invertiría en mejorar lo que ya tengo. Bueno, es una buena postura. Pues que eso es un no acabar. Ya, esto sabemos que va a ser así toda la vida. Eso es cada... un bucle infinito. El problema es que debería de ser cada 5 años y es cada año. Sí, ese es el problema. Eso es lo el que muchas veces el cliente no entiende. Y te voy a preguntar por lo que fueron, y esta tienes que pensarla igual un poco, tu top 3 como mayores retos de producciones que hayas hecho en streaming. Vale. Pues por un lado están los rallies, donde las condiciones para llevar a cabo la señal de las cámaras es difícil porque tienes que... es una congruencia de 3 factores. Uno es el tiro de cámara, que sea un tiro seguro de cámara, ¿no? Porque los rallies, pues bueno, son peligrosos y no te puedes poner con la cámara en cualquier sitio. No puedes estar en una escapatoria, no puedes estar en una curva y es muy difícil escoger el tiro de cámara donde tengas un recorrido bastante largo de coche, ¿no? Porque sí, hay sitios donde tú te puedes poner, pero te pasa el coche y hace ¡bum! No viste nada. Tú necesitas recorrido frontal, que el coche te venga, y luego recorrido para verlo. No es tan importante, pero para verlo por detrás. Pero no solo vale el sitio de la posición de la cámara, sino que tienes que tener cobertura. Nosotros venimos de hacer ahora el Rally de Narón, donde estamos en el monte abandonados de la mano de Dios y había muchos sitios donde no había ni señal de teléfono. Entonces, puedes tener el mejor tiro de cámara del mundo, que si no tienes cobertura, tampoco te vale. Y es la complejidad de los rallies precisamente es eso, la posición de las cámaras. ¿No? Que los rallies ya a primer nivel, pues ahí tienen ya su avioncito que tiene su propia red 5G con un helicóptero delante, como en las vueltas ciclistas y tal, ¿sabes? Pero hablando del tipo de producciones que hacemos nosotros, low cost, pues esa es la principal dificultad. Top 3, a ver, ¿y dónde pondría el siguiente complicado? Bueno, las producciones de los fútbol sala que hacíamos también tenían su complejidad, ¿no? Porque teníamos los envíos de señal, donde tenemos muchas cosas como repes, tenemos entradas de narrador en remoto. Es un sistema muy, muy remoto. El narrador está en un punto, el realizador está en otro punto, los cámaras están en otro punto e incluso los de repes están en otro punto. Tenemos hecho también carreras en circuitos donde el técnico de repeticiones está recibiendo también la imagen de las cámaras y cuando le pides las repes, pues te las envía por SRT al realizador que está en otro punto, ¿no? Y realmente está guay porque estás juntando gente que está cada uno en un sitio de España, todos haciendo la misma producción. Y cuando funciona en armonía, eso es espectacular, ¿no? Y otra producción así potente... Pues sí, diría las carreras de coches realmente. Todo lo relacionado con el motor es complejo. Porque tú si te vas a, yo que sé, un partido de fútbol o un partido de básquet o lo que sea, realmente todo ocurre en un espacio bastante reducido, ¿no? Pero cuando implicas al mundo del motor, pues las distancias se multiplican, ¿no? Y hacer que todo funcione igual, tienes que tener en cuenta la sincro, ¿no? Porque tú estás con cámaras en sitios diferentes, pero cuando el coche viene por esta curva y lo recoges con la siguiente curva, pues tiene que haber una sincro ahí para que no cojas el coche otra vez entrando por aquí, ¿no? Y yo creo que es la complejidad así más grande. Seguro que me dejo algo, ¿eh? Pero así a bote pronto es lo primero que se me ocurre, que es con lo que estamos trabajando ahora mismo y es con lo que estamos peleando mucho con la técnica. Al tenis por la duración de los partidos no nos metemos, ¿no? Nah, eso realmente es tirar millas. Es un paseo, ¿no? es un paseo. El tenis es que montar todo, funciona y nada, a tirar millas hasta que dure el partido. Que por cierto, el otro día nos felicitaron también por ello aquí en esta, o sea que es una cosa que hacemos en conjunto. Sí. Vamos con este bloque 3. Que vamos a hablar un poquito de producciones, de cosas que hicimos y de futuro. Desde aquel proyecto de Emitimos en Primera, que fue una especie de podcast que hicimos, yo empecé a bichear, o Chuso, Veiga Sicilia, la webserie de Espello Espelliño, de Supernito, los Late Night Arantxa Treus y ahora un programa de rallies. Siempre el tema de la producción propia es como nuestra vía de escape, ¿no? Producción propia a medias incluso, sí.
pero también tienes un poco o tenéis desde Emitimos la obsesión, entre comillas, de hacer este tipo de programas, ¿no? O de producciones propias. ¿Es así? Sí, es correcto. Nos gusta pues crear contenido propio, ¿no? Y en cierto modo no depender de la entrada de clientes que podamos tener, ¿no? Es un formato que nos gusta mucho porque realmente nosotros tenemos el control sobre él. Nosotros somos los que elegimos qué factura técnica, qué tipo de estética, qué tipo de narrativa queremos darle. Y tenemos más control. Nos gusta precisamente por eso, porque tenemos más control sobre el producto y realmente estamos haciendo algo que sentimos que es parte nuestra, en la que nos sentimos a gusto y realmente no tenemos que dar tantas explicaciones, ¿no? Tiene su contrapartida, que realmente para poder sustentar este tipo de programas pues tienes que buscar fórmulas de financiación tipo patrocinadores y tal, te lo tienes que buscar tú porque de alguna forma tienes que poder cubrir los gastos que tengan estos programas. Pero son muy satisfactorios en el sentido de que es algo que creamos nosotros de la nada. Y realmente nos gusta y nos sentimos cómodos, ¿no? Pero no es nuestra principal fuente de ingresos, por desgracia, y tenemos que seguir haciendo las producciones que hacemos habitualmente. El más actual de ellos, que es este de Overall Media, que yo, bueno, pues aparte de, obviamente no soy del mundo de los rallies, quizá no soy un público objetivo, pero sí que me sorprende las comunidades, ¿no? Nos pasaba el año pasado en colaboración con Difusión Sports con el tema de las traiñeiras, de ver cómo hay nichos donde de repente hay pues programas que no se hacían y que de repente los haces y tienen pues locuras, ¿no? 3.000, sí. 4.000 visitas, es decir, ¿de dónde sale esta gente, no? Es un poco ya el punto final donde se consiguió, el punto y seguido, donde se consiguió ver todo este trabajo de ir buscando comunidades hacia una comunidad ya creada a la que le ofreces un programa. Sí, sí. A ver, el mundo de los rallies, claro, los rallies en Galicia tienen mucha popularidad. Aquí somos unos enfermos del motor. En Galicia y en el norte de España, Asturias, Cataluña también, ¿no? Y aquí estamos dándole una ventana a todos estos pilotos que la gente, estos aficionados, les gusta saber cosas de ellos, ¿no? Realmente arrastra tanta gente hasta el punto de que los rallies, no sé si será el tercer deporte más visto en Galicia. No sé, después de fútbol y básquet, creo que andará por ahí. Y claro, a la gente le flipa el mundo de los rallies y el hecho de poder tener, ahí tenemos acceso a todos los pilotos realmente. Ahí nos asociamos con Overall Media, con Pablo Moreiras, donde él es locutor de rallies, ¿no? Trabaja para la radio, para los rallies y tal. Y hemos creado un formato donde le damos voz a los pilotos, pero de una forma ya más audiovisual, donde incluso podemos traer el público lo puede ver en directo, y funciona muy bien. Y en cierto modo estamos también cultivando un nicho que nos abre puertas a la hora de poder retransmitir más cosas, porque muchos trabajos que nos salen de retransmisión de rallies, pues es a raíz de nosotros estar trabajando cada semana en un programa donde ofrecemos la actualidad de los rallies, donde contamos en cierto modo lo que podemos hacer, ¿no? Y nos está abriendo puertas a la hora de, darnos a conocer en el mundo del motor, mundo de Federación Automovilística y tal, porque al final mucha gente ve este programa. Y esto nos está abriendo puertas a la hora de poder decir, mira, aquí estamos nosotros y podemos retransmitir rallies, ¿no? No solo enseñamos el día a día de los pilotos, sino que en cierto modo estamos ofreciendo nuestro servicio a la hora de poder llevar a cabo la retransmisión de un rally. ¿Crees que es una de las ventajas de esto que haya tantos nichos, que hasta cierto punto siempre podemos tener una competencia sana entre las empresas que colaboramos? Porque cada uno de alguna manera como que tiene su apuesta personal. Es decir, yo por ejemplo tengo una apuesta muy marcada por el tenis y el pádel, tú me vienes a colaborar de vez en cuando, tú hiciste una apuesta a veces por el fútbol sala, pero también vinculado a otras empresas. ¿Crees que es necesario, el tema de las traiñeiras también en mi caso, ¿crees que es necesario como tener ese punto donde tú eres importante? Porque yo por ejemplo sé que alguien lo tiene que hacer muy bien para entrar en el tenis. ¿Por qué? Porque ahora mismo estamos ahí y hay una apuesta en la que además al comentar yo los partidos pues también soy parte de ello. Tú al final no dejas de ser un personaje más de ese mundo. O sea, sí, a lo mejor no hay esa interacción con la realización que había en otros programas, pero eres parte de, ¿no? ¿Es necesario o es simplemente para que sea más liviano para nosotros? Realmente no entendí muy bien la pregunta. ¿A qué te refieres?
en el sentido de esa implicación que tenemos con estos proyectos. Con Por estos ejemplo, nichos. ahora con el tema del motor, ¿no? Te Sí. metes de lleno y te metes a fuego. Yo con el tema del tenis Sí. me meto y me meto a fuego. ¿Crees que es necesario un poco o que simplemente es para que, bueno, pues para disfrutar más un poco del trabajo? Realmente yo creo que muchas veces vienen a nosotros, ¿eh? A ver, nosotros los rallies nos han venido porque nosotros hemos retransmitido carreras en circuitos y muchas veces nos vienen a nosotros en plan, ¿y qué te parece este mundo? El nicho de los rallies realmente no lo hemos buscado nosotros nunca, ¿no? Y cuando haces unas cosas, pues te abren las puertas de otras. Y muchas veces ni las buscas. A lo mejor en vez de... Tú imagínate que en vez de rallies, pues que fuera petanca. Podría haber pasado perfectamente, ¿no? Pero son nichos que no hemos buscado. Yo igual la veía la petanca, ¿eh? Sí, ¿no? Petanca siempre... La Liga Sports retransmitía petanca. Sí. Sí. Y yo creo que el hecho de estar haciendo cosas, hay que hacer cosas, ¿no? Es el que nos abre puertas a otras cosas, que a lo mejor a lo que me pasó a mí con los rallies, te pasó a ti con las traiñeras, ¿no? Tú realmente no sé si buscaste alguna vez ese nicho, pero te llegó, ¿no? Pero a lo mejor con una retransmisión de tenis te llaman para hacer la retransmisión de otra cosa, ¿no? Y yo creo que es lo bonito, en cierto modo, que se te ofrecen, ¿sabes? Que te llegan a ti, que no los buscas. Y muchas veces cuando los buscamos nosotros no funcionan, ¿eh? Sí, porque faltan las comunidades, además. Sí, faltan las comunidades y dicen, no es el nicho correcto, ¿no? Cuando te llaman quiere decir que ya hay una necesidad ahí en el aire. Y cuando te llaman a ti es que dicen, pero quiero que lo hagas tú porque ya vi cómo lo hacías en otras cosas, ¿sabes? Y yo creo que va más bien por ahí. ¿Y crees que las IAs tienen posibles integraciones en el streaming o de momento no demasiadas? Yo creo que aún le falta, pero nos vienen pisando los talones, ¿eh? A ver, yo me acuerdo el mítico vídeo este de la IA que seguía el balón, no sé si lo llegaste a ver, donde era un partido de fútbol y la cámara iba siguiendo pues la interacción con el balón, ¿no? Se movía para aquí, llegaba un momento en el que dejaba de seguir el balón y empezaba a seguir el linier, que era calvo. Entonces confundía la calva del linier con el balón, ¿no? No sé en qué punto estamos ahora mismo, pero yo creo que aún le falta un poquito. De todas formas, hay que ser consciente de que cada vez nos va a pisar más los talones, ¿no? No sé hasta qué punto va a llegar a sustituirnos. Yo creo que nunca va a poder sustituir un operador de cámara. Hay tantos factores que el operador de cámara tiene que tener en cuenta a la hora de realizar su trabajo, que no sé si la IA es capaz, porque hay decisiones que son humanas, que no son de inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Que la inteligencia artificial cada vez hace cosas tan humanas que es que no me mojaría ahora mismo hasta dónde podríamos llegar, porque yo creo que no hay límites. A día de hoy no lo veo todavía, ¿no? Hay una que me sorprende a mí, que es la de la traducción simultánea que acaba de presentar Google, que el Meet. Realmente nosotros llegamos a meter traducción simultánea con un doblador a distancia. Sí. Cositas así, quizás. Ahí ya lo sustituye. Sí. Eso es un ejemplo. Sí. Yo ahora estoy haciendo muchos vídeos con Sora, con VO3, donde muchas veces no me saben decir si esta imagen es real o es hecha con inteligencia artificial. Yo creo que esto acaba de empezar y la verdad es que asusta donde podemos estar dentro de un año, o sea, no mucho más, porque a la velocidad a la que evoluciona esto, yo no sé si eres usuario de ChatGPT, pero ChatGPT de hace un año a ahora ha evolucionado increíble, pero es que evoluciona mes a mes. El tipo de respuestas, el tipo de razonamientos, el tipo de investigaciones que hace. Y esto está cambiando cada día. Entonces, claro, yo digo, a día de hoy, pues no nos podría sustituir. No, o sea, el factor humano tiene que estar ahí. Pero lo que no sé es hasta dónde puede llegar. ¿Sabes? Ahora IAs, por ejemplo, para congresos y tal, hay cámaras que te hacen un seguimiento de la persona y sí, en cosas más estáticas, pues a lo mejor sí que las cámaras lo pueden sustituir. Ya lo hay, de hecho, y te identifican si estás una persona solo, si está en grupo, si te levantas. El seguimiento es perfecto porque lo está haciendo una máquina. Ahí ya nos empiezan a sustituir, ¿eh? Pero a nivel deportes yo no veo a cámaras con inteligencia artificial. Y me cuesta verlo, ¿eh? ¿Qué pasa? Que no sé hasta dónde podemos llegar. Pero me cuesta muchísimo que haya cámaras que tengan el razonamiento humano, realmente, que tomen decisiones. No, aquí que hago un plano más corto, aquí que hago, sigo a esta persona, sigo a este.
está el realizador que está dando indicaciones, pero es que no tengo ni idea de hasta dónde puede llegar esto. No tengo ni idea, porque cada día me sorprendo con las novedades que están saliendo. Quizás en el tema de los grafismos, ¿no? Un marcadorcito que te más automatizado, una cosa que nos ahorre procesos, ¿no? Que a veces dices, joder, es tan difícil hacer esto, ¿no? Sí, lo que pueden hacer es ahorrar procesos. Es como, por ejemplo, lo que está pasando ahora en los bares, ¿no? Que están los robots estos que son camareros, no sé si sabes. Sí. Realmente lo que están es facilitando el trabajo a los camareros, no están sustituyendo esos puestos de trabajo. Yo lo veo como herramientas que nos faciliten el día a día, pero no que nos sustituyan. ¿Qué pasa? Que en lo de la traducción simultánea, ahí yo veo una sustitución clara. O sea, ¿para qué necesito una persona que me vaya traduciendo si ya en tiempo real tengo a una máquina que me lo está haciendo? Y si tuviéramos que atenderle a esa palabra que decías antes, que era democratización, como parte de haberla aprovechado de alguna manera, pero también de estar siendo atacado a nivel empresarial por ella porque hay más competencia, claro. ¿Sí o no? Claro, lo que puede ser que nos pase como algún cliente que tenemos, donde ellos mismos hacen sus propias inversiones para manejar cacharros que ya son, gracias a esta democratización, más fáciles de manejar, ¿no? Lo que puede pasar es que cada vez nos necesiten menos para hacer ciertas cosas, porque ya hay accesorios que lo hacen. Yo qué sé, tú puedes coger hoy en día una cámara PTZ con esta pequeña inteligencia artificial, seguramente tenga un acceso para ya poder emitir y cosas habituales que haces, yo qué sé, por ejemplo, en una iglesia, ¿no? Tú tienes esa cámara que ya te haga el seguimiento de la persona, el nivel sonido no sé cómo sería, el sonido siempre es el momento crítico, pero algo sencillo. Bueno, los plenos ya se podría decir que claro, estas retransmisiones están más democratizadas. Una cámara vale, sonido es lo que te tienes que lidiar un poquito, pero acabará llegando. Y sonido vinculado al que habla, que además te atiende al que habla. Correcto. Haciendo el plano. Que eso ya lo hay también, claro. Correcto. Que la cámara ya te apunte al que esté hablando. Sí. Claro. Y ahí es donde la democratización puede llegar a muchos aspectos. De todas formas, yo creo que habiendo presupuesto y teniendo que ser un producto cuidado, siempre van a contar con empresas como nosotros, ¿sabes? Pero sí que es verdad que cada vez va a ser más fácil hacer lo que hacemos nosotros. Yo creo que sí. Proyecto futuro del que no se puede hablar, pero ¿tendremos aquí a Diego hablando de los millones que ganó dentro de unos años o no? A ver, no sé si debería hablar mucho del proyecto este que tenemos entre manos. Yo solo quiero saber si vas a volver con los millones en la mano. Yo, a ver, de aquí a un añito espero que poder estar aquí sentado otra vez hablando. Sí, de aquí a un añito, sí, aún nos falta. Es un proyecto muy ambicioso en el que estamos trabajando, donde no te puedo desvelar demasiado porque hay NDAs firmados y tal, pero te puedo decir que es un proyecto en el que conviven influencers, motor, público y espectáculo en directo. Pues nada, con los millones, dentro de unos años hacemos un programa yo con un par de millones ya. Solamente de eso. Y el futuro del streaming en sí. ¿Tú por dónde crees que pasa? ¿Crees que va a cambiar mucho? ¿Crees que pues simplemente se va a transformar en tele pero online? ¿O como ya está siendo el caso? ¿O sigues creyendo que va a haber nuevas propuestas? Yo creo que cada vez se van a retransmitir más cosas que antes eran impensables de transmitir, se van a retransmitir, precisamente por la democratización, por la reducción de costes que la tecnología nos está facilitando. Y creo que van a salir nuevos productos de streaming más low cost, más caseros, lo que comentabas, la cámara esta que ya te retransmitía directamente y tal, ¿sabes? Que van a salir productos nuevos. Es decir, hay cosas que se están pidiendo mucho ahora que hace un par de años no se pedían, que es la inmediatez de piezas audiovisuales, clips, para subir a las redes sociales, ¿no? Es decir, estás haciendo un partido y ya te están pidiendo, a nosotros nos pasa ahora, vamos a retransmitir la Baja Aragón, el rally de Baja Aragón, y tenemos que tener un editor al lado ya cogiendo piezas para subir, mientras está pasando, subir los highlights, ¿no? Correcto.
Esta es una cosa nueva que se ha implementado desde hace un par de años. Se van a implementar más cosas que aún desconocemos. Lo de la cámara que me enseñaste, yo eso no lo conocía, ¿sabes? Y por otro lado, creo que cada vez se van a retransmitir más cosas. Entonces ahí ya la diferencia va a estar en los presupuestos, ¿no? En función del presupuesto, pues se va a hacer con una factura, con un nivel técnico, con una cantidad de recursos o para otros presupuestos, pues es otro producto. Al final cada presupuesto define el producto. Y creo que el futuro va a ser que cada vez se van a retransmitir más cosas. Yo creo que va por ahí. Y el futuro de emitimos.com, que bastante es con, como se dice, con sobrevivir. Sí. Pero también adaptarse ahí o bueno. Sí, el futuro de emitimos.com, nosotros vamos a seguir apostando por intentar hacer cosas propias. A mí lo que me gusta es ser el dueño de la producción, tener el control de todo. Evidentemente tenemos clientes que queremos cuidar y que tenemos que mantener porque nos dan una continuidad durante todo el año, pero vamos a seguir apostando por crear cosas propias, ¿no? Yo creo que muchas veces hay épocas en el año en donde hay más escasez de trabajo y necesitamos cubrir todos esos huecos que tenemos en la que necesitamos hacer producciones, necesitamos que el engranaje no pare, ¿no? Necesitamos, como hacemos tú con el Fondo Norte, Onda Arlequinada, me gustaría retomarlo, sobre todo para estar al día de todo lo que está pasando. Entonces, muchas veces el hacer producciones propias es lo que nos ayuda también a estar al día, a estar entrenando, a entrenar a más gente. El programa de Overall que hacemos todos los jueves pues nos ayuda también a coger confianza con nuevos accesorios, ¿no? Estos programas nos vienen muy bien para probar cosas también, ¿sabes? Que luego de cara al cliente final son los que aplicamos y los que ponemos en práctica realmente, ¿no? Y yo creo que iría mucho por ahí, mantener mucho los clientes que ya tenemos, cuidarlos, mimarlos al máximo para que nos sigan llamando y seguir dándole vueltas a la cabeza para qué cosas podemos hacer propias, ¿no? E intentar crecer por ahí. Bueno, pues llega al final esto. Joder, qué rápido. Me pasó volando esto. Pues nada, Diego, que bueno, es una especie de reedición. Yo creo que al final con todos los programas que vamos haciendo, cosas hay para ya hacer un archivo. Y como suelo decir, pues que sigamos un poquito dándole caña, evolucionando y que se pueda hablar de esto pues más años, ¿no? Esto estará guay retomarlo dentro de unos años, ver. A mí ahora me entran ganas de ver el programa que habíamos hecho hace un par de años ya, ¿no? Sí, no en sé, pandemia. En pandemia. Y ver de qué hablábamos en aquel entonces. Sí, estaba muy bien realizado a distancia ese programa. Sí, usábamos SRT ahí a muerte. Y tengo mucha curiosidad de saber de qué estábamos hablando en aquella época. Dejaré al final del vídeo entonces la playlist ahí. Exacto. Creo que nos censuraron alguno, ¿eh? Creo ¿Sí? que había un par de ellos que no lo sabía. Sí, que están como los bueno, lo tenéis en Spotify gustaban. también, o sea, hay más sitios. Sí. En Spotify lo vi yo hace poco, también lo tienes ahí. Sí, ahí se mantuvo. En YouTube creo que nos lo censuraron un par de ellos, sí. Pues no le gustaban las imágenes de los videojuegos de aquellos. No, es verdad, que pinchábamos en directo, sí. Pues sí. Y estaría guay ver de lo que hablamos y nada, cuando vuelva por aquí, que espero que me vuelvas a invitar, pues vemos a ver en qué ha consistido esta evolución. Bueno, pues gracias, Diego. Cerramos este 5º episodio de este Charlando de Audiovisual. Vamos a tener uno más seguro en esta temporada y a ver si seguimos con esto, que mola mucho hablar de esto con la gente que conocemos y la gente que es amiga.